¿Alguna vez te has preguntado cómo los precios de los bienes y servicios son determinados? ¿Cómo el gobierno decide cuánto dinero gastar y cuánto recaudar? En este vídeo, descubriremos los conceptos básicos de la economía y cómo funciona. El término microeconomía se enfoca en cómo las personas y las empresas toman decisiones económicas y cómo estas decisiones afectan los precios y la producción de bienes y servicios. Uno de los conceptos fundamentales de la microeconomía es la oferta y la demanda. La oferta se refiere a la cantidad de un producto o servicio que los proveedores están dispuestos a vender a diferentes precios. La demanda se refiere a la cantidad de un producto o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar a diferentes precios. El equilibrio de oferta y demanda se alcanza cuando el precio de un producto o servicio es tal que se satisface la demanda de los consumidores a la vez que se utilizan todos los recursos de los proveedores. Otro concepto clave de la microeconomía es el precio. Los precios son determinados por la interacción entre la oferta y la demanda. Si la demanda es mayor que la oferta, los precios suben. Si la oferta es mayor que la demanda, los precios bajan. Los precios también pueden ser afectados por factores externos, como las políticas gubernamentales y la competencia. Además de la oferta y demanda, la microeconomía también se enfoca en cómo las empresas toman decisiones sobre producción y costos, cómo las familias toman decisiones sobre consumo y ahorro, y cómo los mercados de trabajo funcionan. A través de estudios de casos y ejemplos concretos, se verá cómo estos conceptos se relacionan y afectan a nuestra vida diaria. La microeconomía también se preocupa por las políticas gubernamentales que afectan a los mercados. Impuestos, regulaciones, subsidios, entre otros, son herramientas que el gobierno puede utilizar para influir en el comportamiento de los mercados. Veamos un ejemplo de microeconomía. Un ejemplo de microeconomía es el mercado de manzanas. Consideremos un pequeño mercado local donde los agricultores venden manzanas a los consumidores. La oferta de manzanas en este mercado se refiere a la cantidad de manzanas que los agricultores están dispuestos a vender a diferentes precios. Por ejemplo, si el precio de las manzanas es muy bajo, los agricultores pueden estar dispuestos a vender grandes cantidades de manzanas para obtener un poco de ingresos. Si el precio es alto, los agricultores pueden estar dispuestos a vender menos manzanas ya que obtienen más ingresos por unidad vendida. La demanda de manzanas se refiere a la cantidad de manzanas que los consumidores están dispuestos a comprar a diferentes precios. Por ejemplo, si el precio de las manzanas es muy bajo, los consumidores pueden estar dispuestos a comprar grandes cantidades de manzanas. Si el precio es alto, los consumidores pueden estar dispuestos a comprar menos manzanas ya que el producto se vuelve más caro. El equilibrio de oferta y demanda se alcanza cuando el precio de las manzanas es tal que se satisface la demanda de los consumidores. En este caso, el precio y la cantidad de manzanas en el mercado se estabilizan y ninguno de los participantes se ven perjudicados. Sin embargo, si por ejemplo el gobierno decide imponer un arancel a las manzanas importadas, esto podría aumentar el precio de las manzanas importadas y disminuir la oferta de manzanas en el mercado, entonces la oferta de manzanas nacionales aumentaría y el precio subiría. Esto es un ejemplo de cómo una política gubernamental puede afectar el equilibrio de oferta y demanda en un mercado. Veamos otro ejemplo de microeconomía para entenderlo mejor. Otro ejemplo de microeconomía es el mercado de trabajo. Consideremos un mercado laboral en el que las empresas buscan contratar trabajadores y los trabajadores buscan empleo. La oferta de trabajo en este mercado se refiere a la cantidad de trabajadores disponibles para trabajar a diferentes salarios. Por ejemplo, si el salario es muy bajo, puede haber muchos trabajadores disponibles para trabajar. Si el salario es alto, puede haber menos trabajadores disponibles ya que hay otras opciones con mejores salarios. La demanda de trabajo se refiere a la cantidad de empleos disponibles a diferentes salarios. Por ejemplo, si el salario es muy bajo, las empresas pueden estar dispuestas a contratar a más trabajadores ya que les cuesta menos pagarles. Si el salario es alto, las empresas pueden estar dispuestas a contratar a menos trabajadores ya que les cuesta más pagarles. El equilibrio de oferta y demanda se alcanza cuando el salario es tal que se satisface la demanda de empleo de los trabajadores y la oferta de empleo de las empresas.
En este caso, el salario y la cantidad de trabajadores en el mercado se estabilizan y ninguno de los participantes se ven perjudicados. Sin embargo, si por ejemplo el gobierno decide aumentar el salario mínimo, esto podría aumentar el costo de contratar trabajadores y disminuir la demanda de trabajo, lo cual podría aumentar el desempleo. Esto es un ejemplo de cómo una política gubernamental puede afectar el equilibrio de oferta y demanda en el mercado laboral. Y llegamos a la macroeconomía. La macroeconomía se centra en el funcionamiento de la economía en su conjunto, es decir, cómo los diferentes mercados interactúan y cómo las decisiones económicas de individuos y empresas afectan a la economía en su totalidad. Uno de los conceptos fundamentales de la macroeconomía es el Producto Interno Bruto, PIB. El PIB mide la producción económica de un país y es utilizado como un indicador del crecimiento económico. El PIB también se utiliza para comparar el desempeño económico de diferentes países. Otro indicador macroeconómico importante es el desempleo. El desempleo mide la cantidad de personas que están buscando trabajo pero no lo han encontrado. El desempleo tiene un impacto en la economía ya que las personas desempleadas tienen menos ingresos para gastar en bienes y servicios, lo que puede afectar la demanda y el crecimiento económico. La inflación también es un indicador macroeconómico importante. La inflación mide el aumento de los precios de los bienes y servicios. Una tasa de inflación alta puede tener un impacto negativo en la economía ya que puede afectar el poder adquisitivo de las personas y puede crear incertidumbre en los mercados. La macroeconomía también se enfoca en cómo las políticas gubernamentales, como la política fiscal y monetaria, pueden afectar la economía en su conjunto. La política fiscal se refiere al gasto y los impuestos del gobierno. La política monetaria se refiere a cómo el Banco Central controla la cantidad de dinero en circulación y la tasa de interés. Aprenderemos cómo estas políticas pueden ser utilizadas para estabilizar la economía y promover el crecimiento económico. Veamos un ejemplo de macroeconomía. Un ejemplo de macroeconomía es la política fiscal del gobierno. Consideremos que un país está experimentando una recesión económica, con un bajo crecimiento y un alto desempleo. En una situación como esta, el gobierno puede utilizar la política fiscal para estimular la economía. Una opción sería reducir los impuestos para darle más dinero a las personas y empresas para gastar. Esto podría aumentar la demanda de bienes y servicios, lo que podría impulsar el crecimiento económico y crear empleos. Otra opción sería aumentar el gasto del gobierno, por ejemplo, a través de la construcción de infraestructura o la creación de programas de empleo temporal. Esto podría aumentar la demanda directamente en la economía, creando empleos y aumentando la producción económica. En ambos casos, la política fiscal del gobierno está tratando de estimular la economía mediante el aumento de la demanda y el empleo. Sin embargo, es importante considerar los riesgos de una política fiscal expansiva, como el debido endeudamiento, lo que podría generar una inflación descontrolada. Por lo tanto, el gobierno debe buscar un equilibrio entre estímulos fiscales y estabilidad económica. Veamos otro ejemplo de macroeconomía para entenderlo mejor. Otro ejemplo de macroeconomía es la política monetaria del Banco Central. Consideremos que un país está experimentando una inflación elevada, con precios que suben rápidamente y una moneda que se devalúa. En una situación como esta, el Banco Central puede utilizar la política monetaria para estabilizar la economía. Una opción sería subir las tasas de interés para disuadir a las personas de pedir prestado y gastar. Esto podría reducir la demanda y disminuir el aumento de los precios. Otra opción sería reducir la cantidad de dinero en circulación mediante la venta de bonos del gobierno o la retirada de dinero de los bancos comerciales. Esto podría reducir la oferta de dinero y disminuir el aumento de los precios. En ambos casos, la política monetaria del Banco Central está tratando de estabilizar la economía mediante la reducción de la inflación. Sin embargo, es importante considerar los riesgos de una política monetaria restrictiva, como el aumento del desempleo y la reducción del crecimiento económico. Por lo tanto, el Banco Central debe buscar un equilibrio entre la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Hemos llegado al final de este vídeo.
Esperamos haberte dado una comprensión más clara de los conceptos fundamentales de la economía y cómo estos conceptos se relacionan entre sí para formar una imagen completa de cómo funciona nuestra economía. Ahora, al reflexionar sobre lo que has visto, te darás cuenta de que la economía está presente en todas partes, desde las decisiones diarias que tomamos hasta las políticas gubernamentales.